Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Jorge Alonso Ramírez Márquez y estaré presentando esta vez el video explicativo Diseños de Investigación Cualitativa. Bueno, este trabajo está realizado como actividad 2 de la unidad número 2 de la asignatura de métodos cualitativos y cuantitativos de la investigación. La idea fundamental es identificar los principales diseños de la investigación cualitativa, para fundamentar principalmente la investigación que deseemos presentar o planear durante el transcurso del doctorado. Para ello se realiza una investigación se estudia el documento titulado Investigación Cualitativa de la Educación de Sandin del 2003. Se presentarán los principales puntos de la investigación cualitativa. Posteriormente se darán las conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente trabajo y por último se presentarán las referencias utilizadas. Dentro de los métodos cualitativos de la investigación hay asociado un método con un paradigma. El método, por ejemplo, de fenomenología, el paradigma es filosofía de la fenomenología, de etnografía, el paradigma es la antropología, del método de la teoría fundamental de la sociología, lo que se refiere a interaccionismo simbólico, de metodología, su paradigma es la semiótica, y de la etología cualitativa es la antropología y la sociología. Bueno, vamos a ver esto un poquito más de detalle en las siguientes diapositivas. Lo siguiente es las tradiciones de la investigación cualitativa. Bueno, ¿a qué se refiere este término? Según lo mencionado por Sandin en 2003, una tradición de investigación se refiere a diversos métodos en la investigación cualitativa que poseen una historia y se han generado en el interior de diversas tradiciones disciplinarias. El desarrollo de la metodología cualitativa lleva un proceso y se ha basado en muchísimas disciplinas que también han evolucionado a lo largo de la historia. Entonces, todas estas disciplinas han ayudado al desarrollo del método cualitativo y aquí se muestran las principales. Las principales son las biografías, las historias de vidas, la teoría fundamentada, los estudios etnográficos, los estudios fenomenológicos, el estudio de casos, la fenomenografía, la investigación-acción y la investigación evaluativa, que los vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas. El primero es la investigación narrativo-biográfica. Esta surgió a partir del desplazamiento de personas de Europa a América. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran desplazamiento de personas, por lo que los gobiernos están muy interesados en saber sus costumbres, su forma de pensar, su historia de vida, etcétera. Y después, se hizo un estudio de todo esto para saber cómo las personas que estaban migrando principalmente a Estados Unidos. Después esta técnica pasó hacia la educación. Y dentro de la educación, estas técnicas permiten indagar el conocimiento sobre determinadas materias, cómo el conocimiento está organizado y cómo cambia el conocimiento a través de la experiencia. Pero todo esto pasó posteriormente a la educación. El siguiente método es el método biográfico. Y bueno, fue establecido por Allport en 1942, y el método biográfico es recabar información sobre una persona. Esto puede obtenerse de dos formas: documentos en primera persona y documentos en tercera persona. Los documentos en primera persona, como su nombre bien lo menciona, son los documentos que esa persona que se va a estudiar dejó y que podemos estudiar. Estos son autobiografías, diarios y anotaciones diversas, cartas, documentos expresivos y cuestionario libre. La documentación tercera persona son documentos que otra persona dijo sobre la persona que se está estudiando o dejó escrito sobre esta persona. Se realiza estudio de casos, historias de vida y biografías. La siguiente es el estudio fenomenológico. Un estudio fenomenológico, según la definición de Creswell en 1998 y que está citado en Sandin 2003, es un estudio que describe el significado de las experiencias vividas por una persona o un grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Bueno, si tenemos una población, como la migración, como decíamos en el primer ejemplo, ¿cuál es su experiencia al migrar, por ejemplo, en el ejemplo citado? Las cuestiones procedimentales relacionadas con la fenomenología son las siguientes.
Primera, el investigador necesita comprender las perspectivas filosóficas que subyacen al enfoque, especialmente estudiar cómo las personas experimentan un fenómeno. Dos, explora el significado de la experiencia para las personas y se les solicita que describan la experiencia. Sí, como podemos ver, esto es algo abierto a la interpretación de la persona. Y tercera, el investigador recoge datos de las personas que han experimentado el fenómeno. Continuando con esto, se realiza después una descripción general de la experiencia, de lo que fue experimentado y de cómo fue experimentado. Y por último, se genera un informe fenomenológico que finaliza con una comprensión en profundidad de la estructura invariante o esencia de la experiencia. Como podemos ver, es una descripción de un caso particular. La siguiente forma de la metodología cualitativa es la teoría fundamentada. Bueno, en esta teoría las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, sino que las generalizaciones emergen de los propios datos y no en forma previa a la recolección de los mismos. Quiere decir que mientras se van recabando los datos, se van generando las proposiciones teóricas. Y el objetivo final de este estudio es generar o descubrir una teoría, un esquema analítico o abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto particular. La siguiente investigación es la investigación etnográfica. Es una descripción de un modo de vida, de raza o un grupo de individuos. Es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios o grupos culturales intactos. Es el estudio descriptivo de una cultura, de una comunidad. Bueno, como su nombre lo menciona, parte de una región general donde existe una población de individuos con características particulares que queremos estudiar. Y posteriormente esto pasó a la educación, como muchas de los estudios que hemos visto, primero surgieron en base a la sociedad y después fueron implementados en la educación. Dice aquí que el objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades, creencias, los participantes en los escenarios educativos. Bueno, en vez de tener una raza o población a estudiar con características específicas, esta población pasa a ser la educación, el entorno educativo, un grupo de estudiantes con características que queremos estudiar particularmente y se toman como objetos de estudio. Este, este proceso etnográfico requiere principalmente 4 pasos, que es la demarcación del campo, preparación de documentación, investigación y conclusión. Dentro de marcación del campo tenemos que elegir una comunidad principalmente. ¿Cuál es el grupo que vamos a estudiar? Si son los estudiantes de una carrera, de un grupo en específico, de una cierta edad, etcétera. Posteriormente tendríamos que redactar el proyecto. ¿Cuáles serían los alcances, limitaciones del proyecto y cuál es el objetivo del proyecto? Tendríamos que redactar posteriormente un presupuesto que tendría que ser analizado y posteriormente validado. También en esta parte se realiza, se buscan las fuentes de financiamiento del proyecto. Y una vez que se ha hecho todo este proceso, pues tendríamos que cumplir con la aprobación del proyecto de las personas que quieren hacer este proyecto o que van a financiarlo. Para la preparación y documentación tendríamos que hacer una documentación bibliográfica y de archivo, buscar las fuentes orales, preparación física y mental y mentalización. Bueno, ese es el proceso anterior a ir a la parte de investigación de campo. También el investigador tendría que prepararse para ir a esta parte de campo y no tener ningún problema o tratar de resolver los problemas que pudieran surgir de la manera de lo posible cuando llegas a la investigación de campo. En la investigación tienes que tener la parte de llegada, los informantes, revisar todos los datos y hacer la observación de los participantes. Y al final de hacer todo el proceso tendrías que establecer la conclusión. Elaboración de la ruptura, cómo vas a cerrar este proceso y abandonar el campo. La siguiente forma de metodología cualitativa de investigación-acción dice aquí, la finalidad de la investigación es una acumulación de conocimientos sobre la enseñanza, sino aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. Bueno, esta investigación está enfocada principalmente no solo a investigar algo, sino también a fomentar o establecer información que sea útil para la resolución de un problema, principalmente en este caso, la educación. La investigación acción educativa tiene 4 propósitos. El primero es
Remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas. También sirve como un medio de preparación en la formación permanente de estudiantes y de profesores. Es un método de inyectar enfoques nuevos en la enseñanza y el aprendizaje. Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticos e investigadores y posibilita la resolución de problemas en el aula. Como decíamos, no solo es la descripción de un problema, sino también buscar las posibles soluciones. Las principales áreas de la aplicación de la investigación-acción son los estudios diagnosticados de necesidades educativas, la formación permanente del profesorado, el desarrollo curricular, la introducción de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación de los programas educativos, innovación educativa, análisis institucional y las cambios de actitudes o paradigmas. Dentro de las fases de la investigación-acción, bueno, es un proceso recursivo. Se comienza con la planificación, se continúa con la acción, continúa la observación y la reflexión. Y una vez que se termina este proceso, podríamos continuar nuevamente con la planificación y así sucesivamente. Y está vinculado a tres elementos principales, que es la investigación, la formación y la acción. Estos tres elementos van muy vinculados para poder realizar todo este proceso. La siguiente tipo de investigación cualitativa es la investigación participativa. Dice aquí que la investigación participativa es un enfoque en la investigación social mediante la cual se busca la plena participación de la comunidad en el análisis de la propia realidad con el fin de promover la transformación social para el beneficio de los participantes en la investigación. Este tipo de investigación no solo es lo que realiza el investigador, sino también se busca la participación de los involucrados para la resolución de un problema. Las principales características de la investigación social es que se parte de una situación social determinada en la cual se presenta una problemática. La investigación y la acción están interactuando constantemente a través del proceso dialéctico, surge y se realiza a partir de situaciones sociales problemáticas, se realiza en ámbitos relativamente pequeños y no existe neutralidad posible. Bueno, se realiza en ámbitos pequeños porque se tiende a influir, por ejemplo, en una comunidad, en un barrio, en un aula, en una escuela, donde el investigador, al ir realizando la investigación, va interactuando con los individuos y se busca encontrar una solución a un problema. Y no existe neutralidad posible por parte del investigador, ya que toma una postura para poder ayudar a la resolución del problema. La siguiente investigación es acción cooperativa o colaborativa. Es una modalidad de la investigación-acción cuyo elemento fundamental reside en la colaboración y el trabajo en conjunto entre los investigadores y educadores. Mucho tiempo, los investigadores de la educación y los educadores estuvieron separados. Por una parte, se realizaba la investigación, pero en este tipo de investigación no había una correlación, una ayuda de parte de los educadores. Este tipo de investigación surgió para vincular tanto a los investigadores de la educación como a los educadores. Dentro de las características de investigación de la acción cooperativa, existe un equipo formado por mínimo un profesor, un investigador y un técnico en desarrollo. Es decir, ocupamos un profesor, el investigador que realiza toda la investigación y el técnico que pueda aplicar los cambios. Los problemas de investigación son definidos por profesores e investigadores. Dado que es una acción cooperativa, pues tiene que ir vinculado por los dos. Las decisiones son frutos del esfuerzo cooperativo, los resultados son utilizados en la resolución de problemas prácticos y profesores o investigadores son coautores de los informes de la investigación. Bueno, hay una cooperación activa entre los profesores y los educadores y ambos toman decisiones para la resolución del problema. El siguiente estudio es el estudio de casos. Es el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Como menciona su nombre, es un caso particular. Las características de los estudios de casos son cuatro principalmente, que es particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Particularista se refiere a que se centra en una situación, evento, programa o fenómeno particular, evidentemente. Descriptivo, ya que su producto final es la descripción rica y densa del fenómeno objeto de estudio. Principalmente en este tipo se refiere a descriptivo que trata de describir lo mayor posible el fenómeno, y esto difiere con respecto a los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos buscan que la descripción de este fenómeno sea muy rica y muy amplia. Heurístico, porque ilumina la comprensión del lector del fenómeno objeto de estudio,
y es inductivo porque basan su razonamiento de forma inductiva. Que normalmente en el caso de la metodología cuantitativa usan el razonamiento deductivo. La siguiente forma es la investigación evaluativa. Se trata de una forma de investigación pedagógica explicada que tiene por objetivo valorar la eficiencia o éxito de un programa de acuerdo a unos criterios y todo ello en orden de tomar decisiones presumiblemente optimizantes de la situación. Normalmente, se utiliza para estudiar o evaluar programas de estudio. En este tipo de metodología, investigación evaluativa, los tipos de investigación que se realizan son evaluación de programas, evaluación de centros e instituciones educativas y evaluación de sistemas educativos. Los principales enfoques de la evaluación de programas, bueno, tenemos un base filosófico epistemológico que es post-positivista, y los métodos utilizados son los cuantitativos. La base filosófica es la pragmática y el método es ecléctico y mixto. La base filosófica es interpretativa y el método es cualitativo, y la base filosófica es crítica y los métodos más utilizados son los participativos. Por último, tenemos dos enfoques más de la investigación cualitativa. Una es la fenomenografía. Es un enfoque empírico cuyo objeto es identificar las cualitativamente formas diferentes en que diferentes personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden diversos tipos de fenómenos. Bueno, esta relación quiere decir que se toman diferentes personas para que podamos indagar cómo perciben los fenómenos. Y la otra es etnometodología. Aborda la cuestión de cómo las personas construyen la realidad social en y a través de los procesos interactivos y se centra en el estudio de los empleados por aquellas para dar sentido a sus prácticas sociales cotidianas, principalmente para describir la parte social, pero la parte común que viven día a día estas personas. Como conclusión, bueno, hay enfoques cualitativos y cuantitativos. Dentro del enfoque cualitativo, una característica fundamental es que basan su razonamiento en el pensamiento inductivo y que tratan de explicar fenómenos de forma muy particular, fenómenos particulares y de forma muy rica y extensa para que se pueda entender. Muchas de esta metodología surgió de varios procesos históricos, pero después se fueron aplicando directamente a la educación. Y es importante que como investigadores nosotros sepamos diferenciar un enfoque cuantitativo y cualitativo y también cuáles son sus principales ramas o procedimientos, así como metodologías, para que cuando planteemos nuestra investigación esté correctamente orientada. Aquí les dejo las referencias utilizadas. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.